Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast derivado de mi podcast principal, A Comer Nuestro Mundo con Marlene DM. Pero aquí vamos a empezar desde el principio de los temas importantes de los que siempre te hablo. En este espacio te voy a explicar, como su nombre lo dice, con peras y manzanas, con la intención de seguir expandiendo conciencia y luz para que tú vivas y compartas una vida más plena. Pues estamos como en el episodio 7, 8, no sabemos, nunca sabemos, pero hoy vamos a hablar de algo bien importante y son esa cosa que siempre dices, no sé cómo se siente, no sé qué es, no sé cómo se come, cómo se registra, y vamos a tratar de meternos un poquito en la teoría para ir después a la práctica, que es lo que yo sé que te interesa. Y vamos a hablar de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Y cuál es la diferencia con eso que también has escuchado que son los sentimientos, ¿no? Créeme que esto que te voy a explicar, ni siquiera muchos psicólogos cuando estamos en la carrera lo alcanzamos a entender bien. Y es que las emociones son estas capacidades que tenemos, este conjunto de reacciones fisiológicas que se sienten en nuestro cuerpo, que llegan a nuestro cerebro y entonces se expresan, ¿no? Las emociones son nuestra respuesta a los estímulos externos, ¿no? Por ejemplo, si ves una película en el cine que es súper triste, ¿no? Vas a sentir una emoción, pero viene la emoción hacia ti, ¿no? Que te acaba de atravesar y eso va a afectar, pues, tu estado de ánimo, la forma en la que te relacionas con las personas, ¿no? Versus los sentimientos, que son digamos, como emociones que se pueden prolongar en un tiempo mayor que las emociones, ¿no? Tienen una durabilidad mayor que las emociones, son más conscientes, son progresivas, son largas, ¿no? Y estas se dan una vez que se interpreta, una vez que se piensa la emoción, ¿no? Si pensamos un poquito en orden, primero van las emociones y luego van los sentimientos, y a diferencia de las emociones que son universales, los sentimientos son individuales y son menos intensos, pero son mucho más profundos, tienen como una carga más larga en cuestión de tiempo, ¿no? Y esto es lo que te hace llevar a procesos de decidir y de toma de decisiones, de cómo vives en el mundo, ¿no? Por ejemplo, algo te puede hacer sentir dolor, ¿no? Pero digamos que la tristeza o un estado de depresión, ¿no? Ese ya sería como un sentimiento, una interpretación de por qué es que te estás sintiendo así. Y digamos, esta es como un poco de esa diferencia. Y eso es lo que se cree o lo que se creía hasta ahora. Y vas a tomar todo eso que te acabo de decir y lo vas a hacer bolita y lo vas a tirar porque todo eso hoy ya no se cree nada vigente. Y para empezar venimos de esta idea de que las emociones, ¿no? Estamos acostumbrados que las emociones son este lado animal, ¿no? Que seguro has escuchado que se procesan en la amígdala y que esta parte es como lo más primitivo, que incluso todos los animales tienen emociones, ¿no? Que es algo como muy básico, pero que se producen en el cerebro, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de esas diferencias. Y que se viven de manera universal, ¿no? Que le pasan a todos por igual. Y que entonces una vez que logras dejar de lado tus emociones, entonces te puedes hacer un humano, ¿no? Una persona más inteligente, ¿no? Porque entonces ya lograste controlar tus emociones, ¿no? Y acabas de desbloquear los logros de la inteligencia. Y entonces eso es lo que te hace superior a los animales, ¿cierto? Ese es el enfoque que hemos aprendido todos, que hemos creído todos, que creíamos que era el cierto. Y esto viene de un lugar donde se nos ha visto la idea, te decía un poco en algunos otros contenidos, de la religión, ¿no? Cómo se separaba la mente y el cuerpo, que ya hemos visto que se han creído como separados durante mucho tiempo, y que esto ha llevado a la idea de que si entonces tú no vivías habitando tu mente, no vivías todo el tiempo pensando y racionalizando las cosas, que es diferente a pensar, realmente, si no vivías racionalizando las cosas, entonces eras prácticamente un animal que vivía como un ganado. Y esta idea viene de la idea de controlar las pasiones, las pulsiones que vienen del cuerpo, ¿no? Entonces viene del control. Seguramente has escuchado y ahora está súper de moda el estoicismo. Y yo cada vez de que leo, por ejemplo, perfiles de citas, estoico, ¿no? Y viene desde la palabra que tú escuchas, el estoicismo es como está alguien como así, ¿no? Está como casi como estatua, ¿no? A mí me recuerda mucho esa palabra, estoico, estatua, porque viene de la idea de la filosofía de que hay que
mantener como en estado de ascetismo todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que no dejes que el placer te gobierne, ¿no? Y ese placer está dado por el cuerpo. Y como te escuchas, viene de una cuestión como incluso muy religiosa, ¿no? De la idea de, no, es que de casi los 10 mandamientos, de la gula, de la envidia, todo esto que pasa a través del cuerpo, del deseo sexual, y tienes que controlar todas esas pasiones, ¿no? Hoy en día las corrientes más actuales del estoicismo son estas que se critican mucho, de hecho, bajo los principios reales del estoicismo que en algún momento existió, porque es como la idea de báñate en agua helada, ¿no? Y tú como, sí, pero no solo se trata el estoicismo de bañarse en agua helada, ¿no? O de no comas, ¿no? Depura tu cuerpo, no sucumbas ante el placer del cuerpo. O sea, esta cosa de que tienes que controlar tus emociones, controlar tu cuerpo. Y es interesante porque cada vez que tú hablas con alguien estoico, escucha cómo hablan todo el tiempo de la palabra control. Y el control es una de estas cosas que creíamos que era importante y que era necesaria para las emociones. Hoy en día no pensamos en las emociones de esa forma. En realidad, ¡oh! ¿Qué pasó? No me digas esto. ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Me asusté horrible, perdón. Es que tengo mis notas porque es demasiada información y creí que se me habían borrado. Y dije, ¿qué les hice? No las borré. Pero entonces, hoy sabemos que la mente, que las emociones se procesan en todo el cuerpo, no solo en el cerebro, que fíjate qué distinto es cuando pensamos que las emociones están aquí arriba en la cabeza y todo el cuerpo, lo demás ya no es importante, versus cuando pensamos que las emociones están y la mente está en todo el cuerpo. Eso te lo voy a explicar en otro podcast que te hice, que ya está por subirse y por programarse en el otro podcast, donde te hablo de qué es la mente y en dónde está. Y te explico cómo funcionan estos circuitos corporales. Pero digamos que de manera muy resumida, cuando hablamos de emociones, no es algo que te pasa, ¿no? O sea, que viene de afuera y que te impregna. En realidad las emociones vienen de todos los sentidos. Y seguro cuando tú hablas de los sentidos, ¿cuáles te sabes? El olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista, ¿no? En realidad son 7 sentidos y estos 2 son los más importantes para en términos de las emociones, que son la interopercepción y la priopercepción. La priopercepción es si tú estás en un columpio, ¿no? Y tú sabes que que estás en un columpio, ¿no? No sabes que estás en el piso, sabes esta diferencia. Por ejemplo, te decía en el podcast que cuando tú estás dando vueltas, ¿no? Así como relojito, sabes que estás dando vueltas. Esa sensación de dónde está tu cuerpo en el espacio externo es lo que hace que no te pegues cuando caminas con los muebles, ¿no? Por ejemplo, a menos en la adolescencia, que como que estás creciendo todo raro, entonces ahí como que sí cambia tu corporalidad. Y la interopercepción, que es lo que hace que tú te des cuenta que, por ejemplo, a mí en este momento me está doliendo la panza porque tengo las emociones atoradas aquí, ¿no? Es lo que le decía al principio. Pero entonces este es el registro. Por ejemplo, si tú tuvieras la glucosa baja porque no has comido bien, ¿no? Y la glucosa es lo que también activa, digamos, las mitocondrias y te da la energía para poder tener procesamientos mentales. Entonces, tú podrías interpretar este estado fisiológico, ¿no? De baja energía como, así como lo dice su palabra en inglés, I'm feeling down, me siento bajoneado, ¿no? Podría ser una baja de azúcar y no necesariamente una baja emocional. Para mí es como cuando tienes mucha más conciencia corporal. Siempre le digo a mi mamá, es que no estoy triste, mamá, se me bajó la glucosa, déjame comer y ahorita ya me repongo. Y es algo como muy en automático. Entonces las emociones son algo que sí viene de fuera, pero que se procesan y que pasan en esto hermoso que tienes, que es un cuerpo. Y aquí es donde surge como una emoción, no solamente con lo que hay afuera. Entonces, una vez que está en el cuerpo y que pasa por la mente que está en todo el cuerpo, entonces es que estas emociones, ay Dios, se registran. Es que a veces estoy súper perdida, vamos a tener que editar esto así mil. Sí, no, que el clima ni que nada. Es que no le entiendo a mis notas, de verdad. Estas emociones pasan a través de ti y después llegan a tu cerebro, ¿no?
Y ahí es donde se interpretan, pero se procesan desde la panza, se procesan a través de la respiración, se procesan a través del corazón, a través de todos tus estados fisiológicos. Hablando del calor, por ejemplo, algo que sí afecta en las emociones y el calor es cómo nos ponemos más agresivos, ¿no? No porque realmente haya algo que a ti te haga sentir enojado, pero se ha visto que las personas tendemos a tener a mayor grado de temperatura ambiental o corporal, que también están relacionadas, ¿no? Te vas poniendo de peor humor. Entonces es algo que a mí me preocupa mucho en términos de calentamiento global, ¿no? Que podría pensarse como algo que, más allá de las guerras que puedan existir afuera, las guerras que vamos a tener que estar generando simplemente por algo tan simple como que haya más calor en la Tierra. Está cañón, ¿no? Entonces una vez que ya están en ti, que ya las registraste en el cuerpo, las emociones, entonces llegan a la mente y se interpretan. Y ahí es donde se convierten en sentimientos. A diferencia de los animales, que no es porque sean más o menos, sabes que soy vegana y no vivo en una época del antropoceno, ¿no? Donde creo que los humanos somos el animal superior. Los animales no tienen el lenguaje de la manera en la cual nosotros tenemos. El lenguaje hablado que permite que al integrar nuestras emociones, nuestras vivencias del pasado, cada persona le imprime a cada emoción un registro diferente. Por ejemplo, las emociones tienen un registro corporal. La tristeza tiene una forma en la que se ve, por ejemplo, en un estudio de imagen, pero no va a ser la misma, exactamente igual, la que se va a ver la tristeza habitada en mi cuerpo que en el cuerpo de Jime o en el tuyo. Cada persona registra cada emoción de manera corporal distinta. Ya hemos visto, por ejemplo, en la semana pasada hablábamos de cómo la respiración tiene también diferentes formas dependiendo el estado emocional en el que estés, dependiendo de la emoción y cómo puedes cambiar también la emoción a través de cambiar tu respiración, ¿no? Que esto es algo bien importante, que no es solo lo que la emoción pase a través de ti, sino que también tú puedes impregnar hacia afuera, ¿no? Es un círculo constante de afuera hacia adentro, de la mente con el cerebro, ¿no? La mente-cuerpo con el cerebro. Y entonces, una vez que ya tienes esa interpretación de cómo son las cosas, ¿no? Basado en tu historia, basado en tu propio registro emocional de, no sé, si para mí el color rojo emula tristeza, entonces a mí el color rojo me va a producir la sensación de tristeza porque yo tengo una historia con ese color rojo, ¿no? Porque yo recuerdo que yo vestía de rojo el día que mi papá me abandonó, ¿no? O sea, esa es mi propia historia. Entonces, ese sentimiento solamente va a tener una carga emocional así conmigo, ¿no? Entonces, esta diferencia de pensar que las emociones son a nivel universal versus el pensar que son a nivel individual, por ejemplo, es algo bien distinto. Y a diferencia, por ejemplo, de la concepción de que como son emociones y que las emociones son primitivas, ¿no? Y que no están bien y son de seres poco evolucionados, cuando se empieza a hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional, se retoma la idea de no, las emociones sirven para algo, ¿no? Las emociones tienen un registro, tienen una utilidad. La idea no es controlarla, ¿no? Cada vez que yo con mis pacientes es que, ¿qué hago? ¿Cómo me lo quito, no? ¿Cómo dejo de sentir esto? Esa es la batalla número uno con los pacientes que son más racionales. Yo no, la idea no es quitarla, la idea no es controlar nuestras emociones. Las emociones tienen una intención, una energía que nos ayuda a ponernos en movimiento, que nos lleva hacia algún lugar. Vamos a hablar muy detenidamente de cuáles son las emociones, de cuál es cada una y de cómo se sienten tanto fisiológicamente como cómo se expresan, cuál es la utilidad de cada emoción. Y entonces si pensamos que entonces no son para controlarse, ¿qué es lo que se tiene que hacer con las emociones? Una vez que las siento, una vez que entiendo en qué parte del cuerpo las registro, una vez que entiendo cómo se siente en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué historia me estoy haciendo yo en mi cabeza de esa emoción? ¿Qué sentimiento tengo agregado a eso? ¿Qué historia, qué narrativa hay? Entonces la idea de las emociones es procesarlas, escucharlas, entenderlas, ¿no? Lo veíamos en el podcast de El ser adulto, lo veíamos en el podcast de tener pensamientos versus pensar, ¿no? Entonces las emociones no se controlan, sino se gestionan, sino se regulan, ¿no? Es como estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, está conectado con esta idea, con esta sensación, con este sentimiento, con esta historia de mi vida en particular, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con ella?
¿qué es lo que se hace con ella, no? ¿La puedo expresar en este momento? ¿La puedo dejar salir la tristeza en este momento? Sí, no, ¿no? Tal vez en este momento no sea el mejor momento para salir, ¿no? O sea, pero la guardo, ¿no? Esa es una capacidad de guardarla, no de encapsularla, de guardarla, de esperarla. Y entonces cuando llego a mi casa y ya estoy sola conmigo en mi soledad y no estoy en el trabajo, entonces ya me dejo salir, ¿no? Con toda la tristeza y la habito. Va a estar ahí. Entonces cada emoción tiene diferente duración también. Por ejemplo, se habla hoy en día de lo que es el secuestro amigdalar, ¿no? Que es cuando una emoción, cuando algo pasa en tu cerebro, que secuestra la amígdala y que no te permite pensar en ninguna otra cosa más que eso, ¿no? Además de que cada emoción tiene cierta duración, ¿no? Cuando se secuestra la amígdala es bien importante la respiración, ¿no? Porque no puedes respirar y estar pensando mientras estás sintiendo algo. Entonces eso te ayuda a través de la meditación, a través de la respiración, a que muere el ego, decimos en espiritualidad y en las neurociencias. Cuando meditas, el ego muere, porque no se pueden hacer las dos cosas. Entonces tiene que irse una de las dos. Entonces para realmente meditar, muere ese secuestro amigdalar, se regresa el control hacia todo, se regresa, digamos, la energía, para que no veas que estás hablando de control, se regresa la energía al lóbulo frontal y entonces se empieza a pensar sobre lo que se está sintiendo y muere esta parte, ¿no? Porque estamos solamente observando nuestras emociones, ya no solo registrándolas emocionalmente, ya no solo sintiéndolas, sino pensando sobre ellas. Entonces, eso es lo que sabemos un poquito hoy, más en día, de lo que son las emociones. Sabemos que, por ejemplo, las emociones impactan en cómo aprendemos, ¿no? En nuestro aprendizaje. Te hablaba de la respiración, ¿no? Cómo a través de la respiración, cuando tú conectas con ella, activas el hipocampo, donde se almacenan todas las memorias, y que cuando están conectadas con las emociones, cuando hay un olor que tiene una carga más emocional, esa memoria, ¿no? Ese aprendizaje va a ser mucho más significativo, ¿no? Piensa, por ejemplo, en qué cosas, qué recuerdos son los más importantes que tú tienes, los que más atesoras, y están por lo general relacionados a personas, porque las solemos, estamos todo el tiempo en contacto con las personas. Es bien interesante, voy a hablar de esto en un podcast en una plática que voy a hacer este fin de semana hablando de veganismo. Y lo que se sabe hoy en día es que también la piel, ¿no? Deja salir a través de la microbiota, ¿no? Las hormonas que estamos produciendo también en el estómago, y eso se deja salir a través de lo que se conoce como el volatiloma, ¿no? El conjunto de olores que tenemos y que dejamos salir de nuestro cuerpo, que es lo que la otra persona es capaz de recibir. Y hoy en día se trabaja, por ejemplo, en cómo los perros pueden detectar enfermedades a través de nuestros olores, que son mucho más precisos que estudios clínicos, imagínate, ¿no? Que están queriendo hacer narices electrónicas de los perritos, porque todo eso está saliendo, ¿no? Nuestras emociones que también impactan, repito, en la panza y con toda nuestra salud en general, ¿no? Ahora, cuando hablamos de emociones, tenemos que tener en cuenta que las emociones tienen 3 registros que ya te acabo de mencionar, pero que es importante que los mantengas en cuenta, ¿no? Y el primero de esos registros es lo subjetivo, que eso es prácticamente todo. O sea, todas las emociones son subjetivas porque cada persona le impregna una manera distinta, no solo de relacionarse con ellas, de vivirse, de sentirse en el cuerpo, de habitarse, ¿no? Está también, por ejemplo, la cuestión fisiológica. Cada cuerpo tiene diferentes historias. Cada cuerpo puede tener diferentes enfermedades, cada cuerpo tiene diferentes microbiotas que ayudan a procesar todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Es el mapa físico donde se van a presentar las emociones. Y el conductual, ¿no? Que esto de las emociones en el tema conductual es cómo vas a manejar esa emoción, cómo reaccionas. Por ejemplo, se pensaba antes que eran algunas emociones más universales, y no porque no sean universales, sino porque también tienen que ver con el contexto. Y ahí entra el aspecto de la subjetividad de cada emoción. Yo puedo sonreír porque estoy feliz o puedo estar feliz porque estoy sonriendo. Y mi sonrisa puede ser así. Y esta es mi sonrisa, ¿no? Pero es una emoción y es la sonrisa. Y tal vez el de otra persona, una sonrisa de felicidad sea así, ¿no? Y tal vez para alguien la tristeza se represente como solo serio y para otra persona tal vez la tristeza se represente como llanto. Cada persona representa y se permite expresar, ¿no? Mostrar esa emoción, esa conducta de la emoción a través de diferentes formas.
Seguro has escuchado, por ejemplo, estos programas de Lie to Me, que es una serie, o los libros que se crearon basados en las microexpresiones. Las microexpresiones son esta cuestión un poco más natural, orgánica, como primera, ¿no?, de las emociones, pero tendemos a regularlas, a manifestarlas, a controlarlas a través de nuestra historia. Hay algunas, y aquí viene la siguiente parte, que hay emociones que son innatas o las emociones simples, ¿no? Así se dividen. Y están las emociones que son las secundarias, que son las derivadas de estas primeras emociones. Las innatas o las simples serían el asco, ¿no? Vamos a hablar de cada una de cómo funcionan. De la alegría, del enojo, el miedo, la sorpresa y la tristeza. Y las secundarias serían la culpa, la vergüenza, los celos, la ansiedad, ¿no? La frustración, la envidia, ¿no? Hay una lista enorme que puedes consultar porque se van subdividiendo y se van mezclando. Y cada mezcla, aparte de lo hermoso del lenguaje, que cada idioma tiene, por ejemplo, esta emoción de esto con esto, en tal idioma se llama de esta forma. Es increíble, pero en general hay un mapa que está en inglés, un mapa de las emociones que habla de cómo se experimentan cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más de las universales y también un poquito más de las secundarias o de las individuales, de cómo se procesan. Sabemos, por ejemplo, también que las emociones afectan nuestra toma de decisiones. Cuando una persona no ha desayunado y no tiene glucosa en su sistema, tiende a tener un panorama más gris sobre las cosas, ¿no? Está en un estado, diríamos, de paranoia, donde cree que las cosas, la vida está en su contra, versus cuando una persona está feliz, relacionada, por ejemplo, en este caso a la alimentación, después de que tienes un pico de glucosa, de que tienes como mejor ánimo, ¿no? Dopamina en tu cerebro, entonces tiendes a tomar decisiones pensando que van a salir mejor. Esto no es necesariamente bueno o malo, sino que puede activar ciertas cosas y que es útil para algunas cosas. Por ejemplo, una persona que está muy triste va a tender a comprar más, ¿no? Porque quiere como llenar ese vacío de alguna forma. Una persona feliz también es mucho más influenciable porque no cree que las demás personas sean buenas, sean malas o tengan malas intenciones. Entonces, por ejemplo, las personas ciertamente desconfiadas son muy útiles para trabajar en temas de bolsa, por ejemplo, ¿no? Imagínate a alguien como yo trabajando en temas de bolsa que es así como toda shiny, todo el tiempo está feliz y se imagina que todo va a salir contento y que las personas nunca lastiman a las otras personas de manera intencional. No, la verdad no seríamos muy buenas para esas cosas. Pero hay personas que tienen y que sus trabajos sirven para eso, ¿no? Entonces no se trata de evadir o esquivar nuestras emociones, sino se trata de utilizar aquellas emociones, nuestro pasado, nuestra historia, las historias que nos hacemos a través de esas emociones, para ciertas cosas que pueden ser útiles, pero tampoco dejarnos todo el tiempo impregnar o que saturen otras áreas de nuestra vida. Ese es, por ejemplo, uno de los objetivos que se trabaja en terapia. Otra de las cosas que sabemos es que las emociones también, seguro has escuchado que las emociones impactan en tu cuerpo, ¿no? O sea, impactan en tu cuerpo yo estoy triste, entonces me pongo así, ¿no? Yo estoy feliz, entonces me pongo derechita, ¿no? Alguien que tú ves así, ¿no? Entonces dices, no, pues se va a dormir, se está aburriendo. O sea, dejamos saber cómo estamos emocionalmente a través de nuestra corporalidad. Pero también el cambiar tus estados corporales hace que cambien tus estados emocionales. Entonces, es algo más complejo y mucho más rico que el hecho de pensar de esta cosa tan simple como leer el lenguaje corporal de una persona, ¿no? O como en algunos momentos cuando yo te digo sonríe, no viene de este lugar de la depresión tóxica, perdón, de la positividad tóxica que hemos hablado antes, sino viene de un lugar de tu sonrisa le está mandando a tu cerebro la indicación de que estás feliz. El cerebro no sabe por qué. No, aquí es el cerebro. El cerebro no sabe por qué, pero tu mente va a crear una razón para justificar esa emoción, ¿no? Algo que es bien importante también de las emociones es que creemos que además de que hay que controlarlas, ya se me fue la idea. ¿De qué? Ajá, y que no es tan importante solo el sonreír, sino que eso también les da una historia. Ya. Creemos que somos personas
racionales, ¿no? Decimos, yo soy súper racional y yo me las sé todas. Pero como te acabas de dar cuenta, no importa qué tanta información tengas en la cabeza, en realidad tomamos decisiones todo el tiempo basadas en lo que sentimos, en las emociones que tenemos, luego las sentimos y luego, ya después de un ratotote, le damos una interpretación y las justificamos. Ejemplo, esto que te decía, en las tiendas de los supermercados, por ejemplo, nos impactan a través de colores, a través de los olores, que es la forma en la que está posicionado todo en el espacio, para hacernos sentir de una manera. Tomamos decisiones como comprar cosas que no necesariamente queremos o que necesitamos y luego justificamos, claro, porque la puedo usar para tal día o para tal cosa o para tal lo que sea, ¿no? Entonces, esto es algo que lo estudian en el laboratorio, ¿no? Que hay todo un marketing que no solo tiene que ver con la publicidad que tú ves, eso ya es el resultado final, ¿no? O sea, de verdad tienen científicos, psicólogos del consumo haciendo y creando olores, ¿no? Para que tú tengas ganas. O sea, esto que te decía, por ejemplo, en un video de ¿por qué somos obesos? De la sensación que le ponen a los papas, sabritas o a los chetos para que se te queden aquí, que sea un naranja, que es imposible que un queso real tenga. Todo eso está investigado, ¿no? Te decía, por ejemplo, de todo esto lo hablamos cuando hablamos del reto de los tóxicos, de cómo todo está creado para que tú consumas. Pero también decisiones mucho más de la vida diaria o mucho más emocionales relacionadas como con la idea de tengo celos, entonces no sé ni qué tengo, pero ya le estoy gritando a la otra persona. Todavía no sé ni por qué, pero ya le estoy gritando porque ya reaccioné instintivamente, ¿no? Me gusta alguien, no sé por qué me gusta. Entonces, por eso es bien importante a mí me gusta mucho cuando le preguntas a alguien por qué le gustas. Y tiene que hacerse toda la historia, tiene que contarte la historia de por qué le gustas. Y de esa forma refuerzas la idea de por qué le gustas. Truco, chicas, truco de ligue, te iba a decir tip de ligue, hack de ligue. Pregunten por qué, porque a la hora de decir como cuando refuerzas la idea de... la gratitud, eso es lo que hace, por ejemplo. Tú tienes ya la emoción ahí, pero cuando la conviertes en palabras, cuando la conviertes en un diálogo interno, la racionalizas o la razonas, entonces empiezas a generarla, ¿no? A consolidarla a través del lenguaje. Entonces, somos animales muy emocionales, nos guste o no nos guste. La idea no es pelearnos con las emociones, no es pelearnos con nuestros sentimientos. Si no te gustan tus emociones, lo que no te gusta no solo es la emoción, ¿no? Sino lo que no te gusta es el sentimiento con el que tú lo asocias, es decir, la historia, tu historia personal. Y ese es el problema, ¿no? Lo que puedes hacer no es cambiar tus emociones, porque siempre las vas a tener, sino es cambiar no solo tu relación con ellas, que eso es los sentimientos, la historia con la que asocias cada emoción. Tus emociones van a estar ahí, tienen una función bien hermosa y maravillosa. Vamos a hablar de todo esto con más calma y en el siguiente episodio te hablo de todo lo que es la inteligencia emocional, así que no te lo pierdas.